Bien, hermanos, vamos a realmente orar, por favor, juntos, para que el Señor nos guíe en el tiempo de predicación. Amén. Oramos. Amado Dios, te agradecemos por la gracia que has dado a mis hermanos para el tiempo de canto de la Biblia y de himnos. Te rogamos ahora que nos des también gracia para que este predicador, aún con sus carencias, pueda ser claro en la exposición del pasaje del día de hoy, y que mi hermano, Señor, pueda recibir con humildad y con ánimo pronto para la aplicación práctica la enseñanza del día de hoy, que lo evalúe, que lo juzgue, y si encuentra que es bíblico, que lo aplique a su vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos una vez más a Gálatas. Vamos a ver hoy día el versículo 10 hasta el versículo 24, ¿bien? Del 1. Vamos a acabar hoy día este primer capítulo. Vamos, hermanos, estamos en la serie expositiva de la carta de Pablo a los Gálatas. Bien, mis hermanos, hoy día vamos a ver el origen del Evangelio de la Gracia. Es de eso que Pablo se va a esforzar en dejar en claro para sus oyentes y por extensión también para ti. Ahora, hermano, anhelo de que luego de ser expuesto los argumentos del apóstol Pablo, usted pueda considerar luego si es de ese mismo Evangelio en la cual ha usted depositado su esperanza. La carta que estamos estudiando es, como ya dijimos en la introducción de esta carta, es la llamada Carta del Evangelio Genuino. Es llamada también la Carta de la Libertad Cristiana. Es llamada la Declaración Cristiana de la Libertad. Esta carta que estamos estudiando, hermanos, es la primera carta que escribió el apóstol Pablo. Y por todos los rasgos históricos podemos decir que fue la segunda escrita en todo el Nuevo Testamento. Pastor, ¿cuál fue la primera carta? La pequeña, pero súper práctica carta de Santiago. ¿Se imagina, hermanos? Aún no estaba el Evangelio de Marcos, de Juan, de Mateo, y ya estaba esta carta, la carta a los Gálatas. ¿Y cuál es el motivo por el cual Pablo escribe esta carta? Hermanos, el Evangelio estaba siendo atacado. Esta carta es una defensa del Evangelio. La primera carta entonces que escribe el apóstol Pablo, hermanos, es para defender el Evangelio.
y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz, el Evangelio. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de Jesucristo. Y mira lo que dice en estos dos versículos, cómo condensa el Evangelio en un saludo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pastor, esto no es una doxología y está en el saludo. ¿Lo pueden ver? ¿Ven el saludo? El Evangelio. Y es solo el saludo, hermanos. Y ahí ya está el Evangelio. Y luego del saludo, Pablo expresa una dolorosa perplejidad, un asombro indignante por la rápida desviación de estos creyentes de Galacia del verdadero Evangelio. Y dice Pablo en el 6, estoy maravillado, estoy asombrado, estoy perplejo de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo, estoy asombrado. Yo imagino a Pablo, ¿qué pasó aquí? No había pasado mucho tiempo que Pablo estuvo ahí, un buen tiempo con ellos, enseñándoles el Evangelio, exponiendo claramente el Evangelio. Y Pablo no podía creer que tan rápido él se había ido, habían sido desviados. ¿Qué pasó? Pablo pensará, ¿qué? ¿Acaso no les expliqué bien? Y Pablo llega al clímax, le dice, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que estos creyentes se pudieron apartar así tan rápido del Evangelio? Y vimos que Pablo inicia explicando cómo es, y esto enfatiza el asombro indignante de Pablo. ¿Cómo es que se habían apartado del Evangelio? Y Pablo lo describe así. Vimos esto la pasada, que había sido inesperadamente pronto. No había una oposición. Fue raudo el cambio de convicción. Y que también fue deliberada y conscientemente. O sea, no excluía de culpa. No fue que fueron amarrados contra su voluntad y se fueron detrás. Fue deliberado, fue consciente. Y Pablo dice que ha sido un apartamiento no de una doctrina, no de una postura teológica. No es que, mira Pablo, tú crees en esto, yo en aquello. No. Dice Pablo que fue un apartamiento de una persona, de aquel que les había manifestado su inmerecida gracia en Cristo, Dios. Esto fue lo que le pasó a estos Gálatas.
su llamado, su motivación. Descalificaban la integridad del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que decían? Sí, era un apóstol, pero segundo. Era un apóstol, sí, pero de segundo orden. O había sido enviado, pero por los 12. Eso sí, eran de verdad apóstoles. Él fue un enviado de los 12. Fue un enviado de una iglesia en Antioquía que no les gusta aquí cómo enseñamos y le han instruido a Pablo, y Pablo vino aquí a propalar esas doctrinas. Y decían que, y mira la maldad de los argumentos de los judaicos. Decían que Pablo más bien le había reducido el estándar de lo que se enseñaba. Decían, oye, Pablo más bien le está quitando exigencias de la ley y solo es gracia nada más. Bueno, hoy en día muchos tienen esta lógica. Solo es creer en Cristo y ya. Solo es gracia. Eso es todo. Ellos veían a Pablo como alguien que había minimizado lo que enseñaban ellos y decían que Pablo lo había hecho porque quería agradar a los hombres, quería caerle bien. Solo es creer en Cristo y ya. No, de ellos hay que agregarle cumplimiento de la ley, moralidad. Pablo está reduciendo más bien, buscando ser aceptado por los hombres. Hermanos, muchos tienen esa misma mentalidad. El Evangelio es solo gracia y es solo eso. Una visión miserable de lo que es realmente la gracia. Es solo creer en Cristo, sí. Pero cuando tú puedes comprender realmente lo que significa eso, hermanos, te vas a ver, como dice Isaías, un gusano miserable. Que tus obras, las mejores, son trapos de inmundicia delante de Dios. Y ante todo esto, estos Gálatas comenzaron a preguntarse, oye, cierto, ¿no? ¿De dónde proviene el mensaje que enseña Pablo? ¿No será que Pablo, como dicen estos falsos maestros, lo habrá aprendido de otros hombres y ha venido aquí a propalar esas doctrinas? Ahora Pablo anuncia su respuesta, una respuesta muy diciente. Ahora, hermanos, esta respuesta no brota de un ego herido. Pablo no estaba herido en su ego y como han hablado mal de él, ahora Pablo va a defenderse a sí mismo. Esto se trata de la pureza del Evangelio. Esto se trata de la realidad del mensaje del Evangelio. Y Pablo dice, yo no busco agradar a los hombres. Versículo 10, comenzamos. Dice Pablo ahí su respuesta, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, dice Pablo, no sería siervo de Cristo. Pablo o agradaba a los hombres con su mensaje o agradaba a Dios. Yo te pregunto, amado hermano, tú que te has abierto a las profundidades del Evangelio, hermano, ¿habrá algo más ofensivo para el corazón corrupto del hombre que se ama a sí mismo, decirle que está depravado y que no hay nada bueno en ellos? ¿Habrá algo más ofensivo que decirle a un hombre sin Dios que es un depravado y que no hay nada bueno en él? ¿Habrá algo más ofensivo para
depravación total, la redención particular, que Cristo no murió por todo el mundo, sino por su pueblo. Tú has visto cómo reaccionan muchos ante el Evangelio que expresa la Biblia. Es como que si le jalaran las patillas, ¿sí o no? Hay una negativa rotunda en el hombre de aceptar que el hombre está en un estado miserable de postración y que sus buenas obras, que sus propias justicias no significan nada para Dios y que sus mejores obras son como un trapo de inmundicia para el Señor y que no hay nada bueno en él y que por sí mismo él no podrá salvarse y que la única forma de que alguien sea salvo es tan solo por la gracia de Dios. Hermano, este mensaje es todo, pero menos popular. Pablo ya lo describió en la segunda carta a los Corintios, que el Evangelio es olor de vida para algunos, para vida, y olor nauseabundo y repugnante de muerte para otros, para muerte. O abrazas el Evangelio para vida o lo repugnas y lo aborreces. No hay términos medios. Ahora, mi hermano, es increíble, hermano, cuánto impacta a las personas un falso evangelio. Es increíble cómo
por la cruz de Cristo? ¿Estás tú padeciendo persecución por tu fe? Te preguntaré, ¿tu presencia, mi hermano, molesta donde la práctica del pecado abunda? Tal vez, hasta pregunta, hermano, tal vez no lo padezcas, ¿sabes por qué? Porque vives igualito que ellos. Porque vives igualito que un pagano. Haces las mismas cosas. Hablas de la misma manera. Tu vida no se distingue en lo absoluto fuera de la iglesia que un pagano. Consecuentemente, no hay persecución por tu fe. Dice Pablo, yo he creído en el Evangelio de la gracia. Pablo, ¿cómo sabemos? El mundo ha sido en mí crucificado y yo lo he sido para el mundo. ¿Cómo sabemos que hemos creído en el Evangelio bíblico? Evalúa, hermano, tu vida misma y cómo el mundo te ve a ti. Te preguntaré, ¿estás siendo capacitado para guardar la ley moral de Dios? ¿O aquí eres un creyente y afuera eres alguien que no cree la ley, un antinomiano? Aquí sí, los 10 mandamientos, pastor, de ser en memoria, pero afuera eres un antinomiano. No guardas la ley moral de Dios, no te interesa y tampoco hay un anhelo celoso para guardarla. Ahora Pablo va a citar el origen del Evangelio. Recuerden, fue puesto en duda su integridad. Oye, ¿será verdad que el mensaje de Pablo de dónde vino? ¿Vino de los 12? ¿De alguna iglesia? Y responde Pablo, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí. ¿Ves cómo Pablo enfila su defensa? Ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hermanos, la procedencia, el origen del Evangelio de la gracia es divina. Es divina, por si acaso. Amado hermano, nunca falta uno. Por si acaso, la aplicación de este texto solo es para el apóstol Pablo. Nadie más tiene esa autoridad. Que no salga por ahí alguno, ahí está pues. Yo también así tengo revelación directa de Dios, no lo aprendí de nadie. Esa autoridad solo lo tiene Pablo. La fuente divina, dice el apóstol Pablo, es Dios, es divina, dada a un apóstol que lo dejó plasmado para el beneficio de tu alma y para que sea edificada la iglesia. Pablo está indicando aquí claramente que su mensaje no es según hombre. ¿Y qué significa eso? No es según hombre, significa que no está en armonía con el estado caído del hombre. No es un mensaje que está en armonía con el estado caído del hombre. Lo que el hombre acepta, lo que el hombre piensa, lo que el hombre cree, es contrario. Por eso, hermano, que no es popular el Evangelio. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino como Pablo, por la revelación de Jesucristo. Pablo la recibió directamente de Cristo. Y Pablo está aquí autenticando su llamado apostólico. Ustedes, cuando por ejemplo venimos a la Santa Cena y leemos el texto, ¿qué es lo que dice Pablo ahí? Porque yo recibí del Señor lo que también os dice Esteban, y pasa a indicar la doctrina de la mesa del Señor. O cuando Pablo habla de la resurrección de Cristo, él dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí
solían hacer sus padres. O sea, Pablo era un tremendo perseguidor de la iglesia. Es el primer hecho que pone Pablo. Ustedes no saben quién era yo. Ustedes saben lo que yo hacía. Yo era un perseguidor furibundo de la iglesia. Yo aventajaba a todos en esta actividad. Hechos 9, versículo 21, mira cómo describe la Biblia a este hombre y el asombro cuando lo vieron, que se había convertido. Versículo 29, de hecho, dice, y todos los que oían, ¿cómo estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos. Bueno, era conocida la actividad de Pablo. Y Pablo era famoso porque perseguía a la iglesia. Hechos 8, 3. Saulo dice, asolaba la iglesia. Y mira esto, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Miren la actitud de este hombre antes de su conversión. Hechos 9, 1 y 2. Saulo respirando amenazas y muerte contra los cristianos. Este hombre buscaba, anhelaba, se deleitaba en torturar cristianos. Le pidió cartas a Damasco a fin de que si hallara un hombre cristiano, él lo iba a torturar y traer como un trofeo a Jerusalén. Era un hecho contundente que los gálatas conocían y no lo podían negar. ¿Quién era Pablo antes? John Stott dice al respecto, acerca de esto, dice, ahora bien, Pablo, un hombre en esa condición mental y emocional que no está de ánimo para cambiar su forma de pensar, ni siquiera para que le sea cambiada por los hombres. Dios era el único que podía alcanzarle y no lo hizo. Este hombre, hermano, no era que solo le faltaba un ajuste psicológico, una charla. Solo Dios podía cambiarle y Dios lo hizo. Hermano, lo de Pablo no era que, mira, fue de poco a poquito que me fui dando cuenta de mi maldad. No. Pablo estaba ahí matando cristianos, asolando a la iglesia y su conversión fue radical. Su defensa es, ustedes saben quién era yo. Ustedes saben lo que yo hacía. Ustedes saben a quién yo buscaba agradar. Y frente a este hecho, ahora Pablo escribe otro hecho real que también conocían los gálatas. Y yo creo una personal que es en este momento que estos hombres comenzaron a persuadirse de que habían sido engañados. Ahora, hermano, quiero que veas esto, porque quiero que veas la condición de este hombre. Hermano, sabemos que pecado es pecado, ¿sí o no? Pecado es pecado, eso es cierto. Pero bíblicamente hay pecados que son más ofensivos para Dios que otros. Por ejemplo, uno lo has leído hace poquito: predicar otro evangelio destinado para la ira de Dios. Otro, por ejemplo, hacer
sádico que era este hombre. Si hay algo que Dios aborrece, es que hagan tropezar a los suyos. Y Saulo torturaba a cristianos, los perseguía en sus casas, los arrastraba, se ensañaba con ellos hasta que blasfeme el nombre de Cristo. Este hombre, al ser perdonado, nunca perdió la admiración de lo que Dios hizo por él, siendo quien era él. Por eso que Pablo dice siempre de él: yo era el peor de los pecadores. Cuando le escribe a Timoteo, le dice en su primera carta, en el 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué Pablo? Que Cristo Jesús vino al mundo, escucha, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, yo soy el peor de todos. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, el peor de todos, toda su clemencia. Y mira cómo cierra: para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Qué es lo que Pablo ahora va a decir como segundo hecho? Versículo 15 del texto del estudio. Dice Pablo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Su primer hecho real: yo era un perseguidor. ¿Usted sabe quién era yo? Yo perseguía la iglesia. Segundo hecho real: Pablo narra su conversión. Y esto no lo podían negar, hermanos, los gálatas. ¿Por qué? Porque ellos fueron frutos de la labor que Pablo había realizado en esta iglesia. Y Pablo aquí se presenta como un cristiano, de la forma únicamente como habla un cristiano. Pero cuando agradó, ¿a quién agradó? A Dios. ¿Qué hizo? Me apartó del vientre de mi madre. ¿Cómo lo hizo? Me llamó por su gracia. ¿Para qué lo hizo? Para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Cómo Pablo muestra su conversión? Fue Dios, hermano. Fue Dios. Así habla un creyente. Fue Dios. Fue por la gracia de Dios. Fue Dios que me llamó por medio de Cristo. Y fue por amor a otros, para que yo le sirviera a su propósito soberano. Y entregue mi vida, desgastar mi cuerpo por amor a la iglesia. Eso, hermano, solo lo puede decir un creyente verdadero, con total convicción, sin un ápice de mérito humano. Y luego Pablo cierra diciendo: no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí donde estaban los apóstoles, sino que pasados 3 años subí a ver a Pedro. Estuvo con él 15 días. No vi a ningún otro apóstol. Después fui a Siria y Cilicia, donde queda Tarso, la casa de Pablo, pues. Y no era ese conocido de vista a las iglesias de Judea. O sea, no tuvo mucha relación con estos creyentes judíos. Solamente, dice Pablo, oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba. Y concluye Pablo: y glorificaban a Dios en mí. Miren lo que Pablo hizo de inmediato, luego de su conversión. Hechos 9, 19 al 20. Usted sabe el contexto. Después de que Pablo fue confrontado y Pablo quedó debilitado, ciego,
predicaba a Cristo. Enseguida predicaba a Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Hermanos, Pablo ha presentado hechos reales que no podían ser negados por los gálatas. Ustedes saben quién era yo. Ustedes saben qué hacía yo. Ustedes saben que yo asolaba a la iglesia. Pero ustedes saben que yo soy cristiano. Y ustedes saben qué es lo que yo he hecho después de mi conversión. Prediqué este mensaje. Ustedes pueden comprobar lo que estoy diciendo. Y todo esto frente a lo que estaban difamando de Pablo. Pablo certifica con hechos reales que el Evangelio tiene una fuente divina. Tiene un origen divino. Proviene del mismo Señor. Warren Wiersbe dice al respecto, a la luz, y bueno, escucha esto con atención, a la luz de la conducta de Pablo, su conversión y sus transacciones, ¿cómo podía alguien acusarlo de inventar su mensaje? Ciertamente había recibido el Evangelio por medio de una revelación de Cristo. Así que debemos tener cuidado de lo que hacemos con el Evangelio, porque no es una invención de hombres, sino la verdad misma de Dios. Ahora, permítanme hacer alguna práctica todo esto. Hermanos, de lo que hemos estado viendo hoy, de lo que Pablo ha manifestado, cuando hablamos de la defensa del apóstol Pablo, mi hermano, eso no solo es historia de la iglesia. No lo veas solo como parte histórica del desarrollo del Evangelio. Pablo está defendiendo con hechos reales, con hechos comprobables de la veracidad del Evangelio. Es, hermano, justamente por eso que toda desviación del Evangelio debe ser combatida por la iglesia, y cuidarnos de que tú mismo o yo mismo reduzcamos el estándar del Evangelio. Lo que pasó, hermano, en Galacia debe dejarnos ver que el Evangelio tiene autoridad para la iglesia. Y en cuanto a lo personal, hermano, ese mismo celo como el apóstol Pablo ha defendido el Evangelio debe ser tu ejemplo. Y así como Pablo predicó con hechos reales, sin presionar con inventos, debe ser la forma como tú te acercas a un incrédulo. Hechos comprobables, sin aumentarle nada, sin una estrategia. Mira, lo voy a primero llevar a este grupo y por ahí le voy a entrar y por ahí no. Hechos reales. Pastor, se va a ofender, que se ofenda, pero ya es su responsabilidad ante Dios cómo él responderá ante el Evangelio. Tu trabajo es presentar el Evangelio fielmente, tal cual el apóstol Pablo aquí nos manifiesta. Noten, hermanos, que en el versículo 24 Pablo cierra diciendo algo y que no quiero que pase de largo. Y glorificaba, ¿a quién dice? ¿A Pablo? A Dios en mí. Hermano, mucho cuidado de estar exaltando desmedidamente a hombres en nuestros círculos reformados. Pastor, ¿cómo escribe ese hombre? Ese puritano, pastor, le he quedado mucho cuidado, hermano, de estar exaltando sobremanera a un hombre, aún en nuestro círculo reformado. Bueno, por otro lado, dado que el Evangelio de la gracia vino
Y usted, mi hermano, este evangelio de la gracia, predicado por Pablo, mi hermano, Pablo se ha esforzado en decirte que es el evangelio del cielo. No lo inventó Agustín, no lo inventó Calvino, no lo inventó John Owen, no lo inventó los puritanos. Así que, hermano, afiance su conocimiento y su confianza en este evangelio bíblico para que ningún viento de falsa doctrina lo esté perturbando y llevando como una ola que va de aquí y para allá. Bueno, finalmente, así como estos judaizantes buscaban soterradamente agregarle al evangelio, y no creas que eso fue directo, fue sutil, fue entrando de a poco en la iglesia, hermano. Hoy en día estamos siendo también atacados de forma sutil por modernos judaizantes, el cual tiene varias aristas, créeme, tiene varias formas de presentarse. En algunos casos lo hacen a través de la música, con un acento judío y que va penetrando las doctrinas. En otros casos lleva a que la iglesia adopte el uso de símbolos judaicos. Un símbolo de Israel por aquí, uso del candelabro de siete velas, uso del shofar, y si el pastor se pone un kippah mejor, que se ve más judío, más de Israel, y que si por acá un día nos juntamos para festejar el Yom Kippur, y por otro lado lleva a algunos a pensar que es más apropiado mezclar términos español con hebreo. O sea, un hebreo. Una vez, tú estás hablando con alguien, ¿no? Hermano, Dios te bendiga, y que el shalom, hermano, ¿qué? Te mezclan ahí, o estás hablando con alguien y sale con un término hebreo, pero hermano, ¿qué pasó? No, es que es más solemne si mezclamos. No, hermano, suena inocuo, ¿no? No hace daño, pero así de a poco, hermano, terminamos viendo hoy iglesias que le añadieron al evangelio y con ello pervirtiendo el mensaje del evangelio. Así que bueno, cuídense de no mezclar el evangelio de la gracia con ritos judaicos. Oramos. Amado Señor, te agradecemos por tu palabra expuesta, Señor, en esta carta a los Gálatas. Señor, que va a ser de enorme bendición, porque en esta carta, como hemos indicado, se expresa claramente la defensa del evangelio desde varias aristas, desde varias miradas. Pablo, Señor, inspirado por ti, ha hecho uso de palabras claras y pertinentes para que la iglesia no se extravíe y no termine, Señor, reduciendo el estándar del evangelio, sino que más bien se mantenga firme, se mantenga, Señor, incólume ante todos estos vientos de falsa doctrina que hoy, Señor, podemos ver y que lamentablemente aún, Señor, a miembros de esta iglesia ha movido, ha perturbado, aún, Señor, a hermanos que han estado, Señor, expuestos a un mensaje bíblico, los terminó de empujar hacia los brazos de un evangelio sensual, no exigente. Señor, guarda, por favor, a tu iglesia. Guarda, Señor, a cada verdadero creyente. Señor,
concédele vida nueva, Señor. Señor, guarda tus propósitos para esta iglesia, Señor. En especial, el llamado de ser columna de la verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a cerrar con un himno.